¿Qué es para ti la muerte? ¿Será que cuando fallezcas, San Pedro te va a recibir? O tal vez cuando tú mueras vas a quedar en una especie de sueño profundo del que jamás despertarás. O simplemente hay oscuridad eterna. O todo lo contrario, cuando tú fallezcas vas a terminar en un sitio. ¿Pero cuál será este sitio? Pues bien, esta respuesta la vamos a dar el día de hoy desde la perspectiva cristiana. Así que quédate con nosotros con este tema interesante. Muy bien, si nosotros hablamos sobre el tema de la muerte, hay muchas definiciones, pero seamos realistas, tú y yo sabemos de qué se trata. El hecho de que un ser vivo ya no tenga esa vida en la que puede seguir viviendo en normalidad. O que ya no está su presencia, ya no está su esencia en este ser vivo. Entonces nosotros sabemos, hemos visto incluso en películas, hemos visto en cualquier situación, ¿quién no está familiarizado con el tema de la muerte? Ahora, para nosotros ver la perspectiva cristiana sobre este tema, es necesario que nosotros entendamos un principio muy importante, y es sobre qué es lo que le compone al ser humano. Sí, exactamente, al ser humano me refiero a ti, querido espectador. A mí también. ¿Qué es lo que tiene el ser humano de especial? Pues bien, el ser humano tiene tres partes fundamentales. Primero que todo, el cuerpo, justamente lo que tú puedes observar ahorita. También tiene el alma, que es aquella capacidad en la que tú puedes pensar, razonar, y no solo eso, sino que también puedes sentir emociones, amor, cariño, ira. Cualquiera de esas emociones son parte de lo que es tu alma. Prácticamente el alma es esa esencia que tiene tu ser. Y aparte de eso también tenemos el Espíritu. Pero no me refiero al Espíritu Santo, para aclarar esta parte, sino al Espíritu que Dios mismo nos otorga para poder sentir su presencia. Y si te has puesto a analizarlo por un instante, no sé si te has dado cuenta que el ser humano es el único ser vivo que siente la presencia de una deidad. Y por eso los pueblos aborígenes de ellos trataban de adorar al sol, a las estrellas, siempre tenían esa necesidad, sabían que había algo que trascendía. Pero en cambio, si nosotros vemos los animalitos, ellos no tienen esa conciencia de un creador divino. Precisamente es por esta parte llamada espíritu que el ser humano tiene, que le permite poder entender de que hay una eternidad y hay un Dios. Ahora, si nosotros hablamos sobre el tema de la muerte, hay que considerar que conforme a la Biblia, la muerte es catalogada como la separación. Entonces, si nosotros decimos, ¿qué significa que una persona haya muerto? Pues bien, significa que el alma y el espíritu son separados del cuerpo. Es decir, estas dos partes del ser humano regresan o van a otro lugar. En cambio, el cuerpo queda en este lugar y se vuelve a ser parte de la tierra. Es interesante este tema porque incluso la Biblia dice que del polvo eres y al polvo volverás. Y precisamente se trata de esta parte física, porque si tú te das cuenta, la parte física de los seres humanos se va descomponiendo y vuelve a ser parte de la tierra. Entonces, esto se refiere a la muerte en el caso de la muerte natural. Pero tenemos otra separación. Esta es la muerte natural. Ahora tenemos la muerte espiritual. ¿Y a qué se refiere la muerte espiritual? Pues bien, si antes decíamos separación del alma y el espíritu del cuerpo, ahora la muerte espiritual se refiere a la separación de Dios. Ya vamos a ahondar un poco a qué se refiere esta separación y por qué es tan importante diferenciarla del otro tema. Pero antes de eso quisiera que ustedes analicen lo siguiente. Muchas veces nosotros podemos ignorar la realidad de la muerte y de hecho admiramos mucho a las personas que desafían a la muerte y se exponen a un riesgo sumamente peligroso, si lo podemos mencionar así. Pero si somos realistas, todos nosotros estamos en constante peligro de morir, porque al fin y al cabo no sabemos cuándo será nuestro último día. Imagínate una persona que va a su trabajo, va en su vehículo
no espera que pase un accidente o que tal vez haya algún problema meteorológico en el que de repente un terremoto o un tornado o cualquiera de estas situaciones que se pueden dar aleatoriamente y no pudo regresar a su hogar, o simplemente una persona que estaba comiendo se trancó y no hubo quien le ayude y falleció. Y así de cercana es la muerte. De hecho, incluso en Santiago, y esto les voy a dejar que ustedes lo busquen, por aquí les dejo el versículo. Ahí menciona de que en realidad la vida es como una neblina que está por un poco de tiempo y luego desaparece. Entonces es algo muy aleatorio que es muy importante que nosotros consideremos. De que ni tú por tu edad, no sé cuántos años tengas y digas yo tengo toda una vida por delante o yo ya he vivido muchos años, qué barbaridad, cuántos años he vivido. No importa, la muerte está al acecho de cualquiera de nosotros y es una realidad de todos los días. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre qué significa la muerte para las personas que no conocen de Dios. Pero antes de esto yo quería ir un poco a la historia de dónde viene esta muerte. Pues bien, la muerte se generó por la desobediencia del ser humano dada en el principio. ¿Y desobediencia qué, me dirás? O mucha gente, esta es una historia muy común, entonces sabemos que se trata de Adán y Eva. Pues bien, vamos a esos mismos pasajes. Génesis 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pues bien, nosotros vemos que en el mismo Edén se le da una advertencia a Adán y Eva sobre el árbol que no debían comer, porque en cuanto lo comieran, finito, se acabó la historia. Pues bien, ahora nosotros observamos de que justamente Dios le advierte a Adán, le dice: mira, si tú tomas de ese fruto, prácticamente habrá muerte, habrá separación. Entonces, cuando nosotros hablamos de separación, decimos: a ver, pero ¿qué tipo de separación podría haber entre Dios y los hombres? ¿O será una separación diferente? Pero aquí es donde ya se menciona que va a haber separación natural o muerte natural, y también separación espiritual, muerte espiritual. Entonces la decisión que tomó tanto Adán como Eva prácticamente les condenó a ellos y a toda su descendencia. Pero no solo les condenó con este paga de su pecado, desobediencia llamada muerte, sino que también trajo consecuencias a las descendencias, como dije anteriormente, porque cada uno de ellos tomaría la decisión de desobedecer a Dios. Y esto nosotros podemos encontrarlo en Romanos 5:2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si somos realistas entre tú y yo, pero que quede entre tú y yo, todos nosotros alguna vez hemos pecado. Todos nosotros alguna vez hemos desobedecido abiertamente a Dios, sabiendo de que lo que hacíamos era incorrecto. ¿Y sabes por qué lo hacíamos y seguíamos haciendo deliberadamente? Porque no veíamos esa consecuencia. Porque, por ejemplo, tú pudiste haberte cogido unos dulces de una tienda y como nadie te vio, dijiste: no hay consecuencias, puedo volver a seguir cogiendo, puedo volver a seguir haciendo. Pero tú sabías que no estabas haciendo lo correcto. O cualquier otra cosa que nadie te haya cachado. Cachado significa capturado o te haya visto, por si acaso. O que nadie te haya visto. Simplemente son situaciones que tú dices: wow, nadie me vio, nadie me castigó, puedo hacer lo que yo quiera. Pues déjame decirte algo. Dios sí te vio. Y esta es una realidad. Dios te vio abiertamente cuando tú lo hiciste. Incluso si es que te vio otra persona, te castigaron, te hablaron, recibiste las consecuencias de tus malas acciones, ya pecaste delante de Dios. Entonces es tenaz porque ya te está hablando: listo, pero no te has muerto. Estás vivo, estás viéndome, estamos aquí interactuando, si se puede decir así, haciendo este video. Entonces dices: no, es que no es verdad, no me morí. Pero ¿cómo está tu relación, tu separación actualmente de Dios? Tal vez no estás muerto naturalmente, como nosotros estábamos hablando anteriormente, pero tal vez
O más bien, no solo tal vez, es una realidad que estás muerto espiritualmente. ¿Y qué quiere decir que estás muerto espiritualmente? Espiritualmente hablando se refiere al hecho de que tú estás separado de Dios. ¿Qué quiere decir separado de Dios? Pues bien, separado de Dios quiere decir que tú no tienes una comunión con Dios. Te voy a dar el siguiente ejemplo. Imagínate el celular en el que estás viendo este video. Tú coges, lo utilizas hasta que se le acaba la batería. Pero de repente no tienes con qué conectar. No, más bien tienes el cargador, pero no hay ningún enchufe donde tú puedas conectar. Prácticamente el celular está muerto, ¿verdad? Es decir, no funciona como debería funcionar, no hace todas las cosas que debería hacer, prácticamente se ha vuelto inútil, ¿sí? Para ti, que tú lo quieres usar. Ahora, pongámonos en la posición de Dios. Si es que tú estás separado, no estás conectado a la fuente, no estás conectado con una relación sincera con Dios, prácticamente estás muerto. Y Dios no te puede utilizar, no te puede guiar, no te puede bendecir porque dice, estás desconectado. Necesitas conectarte. Pero como decidiste pecar, decidiste separarte, lanzaste el cargador por la borda con tu pecado, ¿qué hacemos? ¡Ah! Y este es el problema, porque mucha gente dice, bueno, yo estoy muerto espiritualmente y no me importa porque al fin y al cabo no veo las consecuencias. Pero déjame decirte algo, las consecuencias tarde o temprano, ¿verdad? ¿Te acuerdas que conversábamos de que tarde o temprano podemos fallecer? Pues bien, cuando ya se separa el alma y el espíritu del cuerpo, precisamente debe ir a la presencia de Dios. Pero como tú ya te separaste de Dios, no tienes a dónde ir. Y vas a ir precisamente a un lugar donde no solo que no estarás en la presencia de Dios, sino que si Dios significa alegría, paz, gozo, amor, misericordia, ¿qué sería estar separado de Él? Ponte a pensar. Sufrimiento, ira, dolor, amargura. Y no estamos hablando de un tiempo de decir, bueno, voy a estar ahí tal vez un año, ya voy a estar ahí 6 meses, voy a estar 5 minutos en este dolor y todo, pero voy a aguantar y de ahí estaré con Él y estaré con gozo y alegría. No, estamos hablando de una eternidad, es decir, un tiempo que no tendrá fin. Esto no se oye tan bonito, ¿verdad? Pues bien, no es bonito, por eso mismo estoy haciendo este video, para que puedas ser consciente de que si no estás conectado con Dios, si tú ya, el pecado ya te separó de Dios, imagínate qué es lo que te queda. Perdóname que te lo diga así. Y si me dices, no, pero es que eso es religión y qué bestia, qué feo la religión y todo eso, pues déjame decirte algo. La única persona que ha ido a la muerte y ha resucitado es la que prácticamente más nos explicó sobre este sufrimiento futuro que vendrá para aquellos que lo rechacen. Entonces créeme, no te estoy diciendo por querer meter controversia, sino más bien todo lo contrario. Te estoy diciendo la verdad frontalmente y conforme a lo que dice la palabra, y no solo la palabra, sino el mismo testimonio que Jesucristo dio, para que tengas conciencia de tu estado actual. Pero tranquilo, te recomiendo que mires hasta el final del video. Puede ser que haya tal vez un cargador por ahí. Ya vamos a ver de qué se trata. Ahora, ¿qué significa la muerte para los cristianos? Ahora la situación cambia y ya vas a ver por qué. Mira, si nosotros vemos a la muerte como esta separación de Dios, ¿te acuerdas que había 2 muertes? Separación natural, alma y espíritu, chao cuerpo, quick. Y la otra muerte, la separación espiritual, que Dios está en su presencia y yo decido alejarme con mi pecado. Entonces, si nosotros decimos y ahora yo he pecado, tú has pecado, todos hemos pecado, ya nos fregamos. Pues sí, prácticamente sí, ya nos fregamos, ya lanzamos el cargador por la borda y ya no tenemos cómo conectarnos con Dios. Excepto por... Exactamente.
exactamente por esta persona preciosa, por esta persona que lo dio todo por nosotros, por Él. Por eso se merece la honra, la gloria, todo el honor. ¿Por qué? Esta persona, Jesús, hizo algo que nosotros no esperábamos. De hecho, si somos sinceros, yo no esperaba nada. Yo decía, ya nos fregamos, ya. Hasta aquí se acabó todo. ¿Sí? Pues déjame decirte y explicarte lo que Él hizo. Lo que Él hizo prácticamente es decir, papá, amamos a la humanidad, pero ellos tomaron la decisión de separarse de ti. Pero los amamos. ¿Cómo podemos hacer entonces para que podamos recuperar esa relación? Para que podamos unir otra vez a Dios con los hombres. ¿Cómo? Y Dios en su soberanía, yo soy justo. Les dije claramente, la paga del pecado es la muerte. Entonces viene el Hijo y dice, listo, es una paga. Entonces yo, Jesús, pagaré esa deuda. ¡Wow! Y es hermoso porque no solo que paga un hombre, no solo es Jesús, es un ser humano normal en el que uno dice, wow, Él es un famoso, un filósofo, lo que tú quieras. No es solo eso, sino que es el hecho de que Jesús es Dios mismo. Entonces es hermoso porque ¿quién puede perdonar los pecados que son contra Dios? Dios mismo. Imagínate por un instante, ¿quién podría cubrir la deuda, la ofensa que hizo el hombre hacia Dios? Dios mismo. Y es perfecto. Jesús es perfecto en ese sentido, bueno, en todos los sentidos en realidad. Y prácticamente lo que hizo es, yo voy a pagar, voy a vivir una vida santa, una vida que sea digna de tener una comunión, una relación contigo, pero la deuda que ellos hicieron, la separación que ellos hicieron, yo voy a ser el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces, si es que tú dijiste, Señor Jesús, en realidad yo te necesito, yo ya reconozco que soy pecador y que prácticamente boté el enchufe por mis malas decisiones, por mis malas acciones, pues bien, ahora te necesito para que me ayudes. Creo que solo tú, Jesús, me puedes salvar. Entonces, si tú eres sincero, si tu corazón es sincero y has buscado recuperar a través de Jesús esa relación con Dios, la muerte tiene otra perspectiva. En primer lugar, ¿te acuerdas de la muerte espiritual? Pues bien, como dijimos anteriormente, se une el mediador. Nuestro amado Señor Jesús se une y crea esa unión entre Dios y los hombres. Es decir, ya no hay muerte espiritual. Pero en el caso del cuerpo, en esta muerte natural, pues sí se sigue dando. Sí se sigue dando, sigue habiendo todavía esa separación, porque sigue habiendo la consecuencia del pecado en nosotros, o sea, sigue habiendo. Lo bueno es que Cristo ya recuperó esa paga de la muerte espiritual, y ahora la muerte natural todavía continúa y consecuencia de nuestros pecados. Entonces es hermoso porque ahora lo que dice es, listo, se separará el alma y el espíritu, pero estarán conmigo. Estarán en comunión conmigo. Lo que decíamos anteriormente, gozo, paz, amor, misericordia en su máxima expresión, en comunión con el Padre. ¡Wow! Lo que nos espera en la muerte a los cristianos. ¡Wow! Y de hecho te voy a leer el siguiente versículo. Ponme atención. Apocalipsis 20, versículo 06. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Muy bien, wow, qué tema más interesante. Y justamente como cristianos últimamente nos ha costado mucho entender la realidad de la muerte y nos hemos desanimado mucho. Entiendo que la muerte de un ser querido pueda traerte mucho dolor, ya que prácticamente uno extraña a esa persona y es lo más natural.
Créeme que está bien que tengas tu estado de luto, que tú tengas de esas situaciones en las que necesitas superar el fallecimiento o que esa persona ya no va a estar en este mundo. Pero déjame decirte otra cosa muy importante, y es que en medio de este sufrimiento, acuérdate de la promesa de Dios. Dijo, yo me voy arriba, me voy al cielo a guardar lugar para todos ustedes. Y si no hubiera lugar, yo ya les hubiera dicho. Pero en cambio dice, yo ya me voy. Y esa es la promesa que es para ti. Mira, si tú no crees en Dios, créeme, o sea, será una situación muy complicada incluso para ti. Porque luego te acordarás de estos videos, acordarás de todo lo que viste, acordarás de la gente que te predicó. Y de repente dirás, ¿por qué no les hice caso? ¿Por qué no abrí un poco mi corazón? Abre un poco la mente. En serio, te invito a que abras la mente. Porque es hermoso que en el cristianismo, a diferencia de las demás religiones, todas las religiones te dicen, verás, tienes que hacer esto, y todo esto, para hacer buenas obras y que tus buenas obras sean más que las malas obras. Pues déjame decirte algo. Todo eso tiene una falencia, porque en realidad nuestras malas obras son mucho más de las que nosotros imaginamos. De hecho, que seas consciente de tus malas obras ya es un gran paso, porque estamos mal acostumbrados a hacer lo mismo, las mismas cosas malas que a veces decimos, no, ya es costumbre, entonces debe ser bueno, ¿no? Pues no es así. Así que, mira, piénsalo por un instante, piénsalo por un momento, considera la idea de que en el cristianismo nosotros nos enfocamos en creer en una persona, en creer que nosotros fuimos tan inútiles como para salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos que Dios mismo intervenga en nuestra salvación y nos dé esperanza. Yo sé que el orgullo es muy difícil aceptar esto, pero ¿qué tan factible sería perder un poco de orgullo y ganar una eternidad preciosa? A simplemente tragarme y comerme mi orgullo y no hacer lo que quiera y pasar una eternidad terrible. Muy bien, ahora para cerrar esta parte quería compartir con ustedes dos reflexiones finales. En primer lugar, Luis Pasteur hizo una reflexión muy interesante hace muchos años en la que decía lo siguiente. Pongamos los siguientes ejemplos. ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Ya? Entonces ahora, yo como cristiano, si es que yo vivo una vida plena, cristiano verdadero por si acaso, vivo una vida plena, hago lo que Dios me pide en su palabra, le sigo, le obedezco y todo eso, voy a tener una vida muy feliz. Y en el caso de que Dios no existiera, si es que muero, no sucedería absolutamente nada. Pero si es que muero y Dios sí existe, ¡wow! Tendré unas bendiciones sumamente preciosas. Ahora, ¿qué pasa si es que yo digo, bueno, yo no creo en Dios? Si es que yo no creo en Dios, puedo vivir como quiera, pero cuando yo muera, Dios no existe, no pasa nada. No es que la persona que dice no cree en Dios simplemente muere y ya se soluciona. No pasa absolutamente nada. Pero en cambio, si es que hay la posibilidad de que Dios sí exista, híjole, prácticamente la habré negado y la separación está para mí. Es más conveniente creer que no creer. Piénsalo. Y vamos con la segunda parte. Esta reflexión es para ti, mi querido cristiano, cristiana que me estás viendo. John Bunyan, en su libro donde habla del progreso del peregrino, me encanta la parte 2 donde habla la historia de Cristiana y cómo va su flujo hacia la ciudad celestial. Te lo recomiendo mucho que lo leas, es muy bueno. Tanto el progreso del peregrino parte 1 como la parte 2. Muy buen libro. Pero él usa una analogía muy interesante con respecto a la muerte. Dice que la muerte es como un río en la que una persona tiene que atravesarlo para llegar a la ciudad celestial. Y es interesante porque dice que este río, como cualquier río de cualquier lugar que tú puedas conocer, hay veces o meses en los que el río está bien turbulento y es tan grande y como que te quiere llevar, pero en cambio hay otros ríos en los que está la marea tan bajita, tan suavita, que una persona puede ir caminando tranquilamente sin que se siente incluso la corriente. Entonces lo que dice es lo siguiente: el río se adapta conforme a ti.
Yo sé que muchas veces como cristianos tenemos miedo a la muerte. Decimos, no, es que yo no quiero tener una muerte así bien fea en la que me asesinen, me roben o tengo un accidente o sufro una enfermedad. Preferiría simplemente quedarme dormido y ahí morirme. Y tenemos ese miedo de cómo vendrá nuestra muerte. Pues déjame decirte algo. Dios es tan bueno contigo, tan misericordioso, que la muerte que ha determinado para ti será una muerte que tú serás capaz de soportar. Imagínate los apóstoles cómo soportaron esas muertes tan terribles, pero muchos de ellos lo hicieron con un gozo inexplicable, donde me acuerdo las palabras de Esteban, mientras la apedreaban, él decía, estoy viendo la gloria de mi Señor, no me importa, en realidad no me afecta, ya voy a estar cerca tuyo. O sea, una corriente terrible, pero incluso si es que tú tienes mucho miedo a la muerte, créeme que eso Dios lo sabe, y posiblemente el río que tú atravieses sea uno más tranquilo. Así que más bien confía en tu Señor. Confía en que la muerte será una etapa que tendremos que pasar, pero será el paso previo para estar delante de su presencia, vivir de su gloria y, lo más importante, tener una comunión perfecta con Él. Muy bien. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya informado un poco más y que te haya ampliado un poco la perspectiva sobre el tema de la muerte. Si eres cristiano, en serio, espero que te haya animado bastante en el sentido de lo que significa la muerte para nosotros. Y si tú no eres cristiano, simplemente no conoces a Dios, ojalá te haya inquietado un poco. Solo eso diré. Ya sabes que si es que tienen dudas, cristiano, no cristiano, ateo, cualquier persona, pueden escribirnos, puedes ponernos unos comentarios, puedes mandarnos unos mensajes internos. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, que estamos subiendo varias cosas interesantes. Igualmente, no se olviden, TikTok no tenemos y creo que no lo vamos a tener en un buen tiempo. Pero bueno, este es otro tema. No te olvides también darle like, suscribirte y compartirlo con alguna persona que tal vez ha estado con dudas sobre la muerte, no sabe qué va a pasar después de él. Te animo a que lo compartas. Y si hay alguien que te cae mal, igualmente compártelo para que se incomode un poquito. No, mentira, es una broma nomás. Que Dios les bendiga mucho. Mi nombre es Sebastián Espinosa. Perdón, a veces hasta yo me olvido mi nombre. Mi nombre es Sebastián Espinosa y nosotros somos Desmintiendo la Verdad. Chau, chau.